todos, muy buenos días y sean todos bienvenidos a este lugar. Un domingo más para glorificar al Señor. Está calentito, pero está rico porque los tiempos del Señor son perfectos y Él hizo el verano, el invierno, la primavera y el otoño. Estamos en el verano y el calor es rico. Jehová Dios, y en esta mañana vamos a leer el Salmo 119, los primeros 3 versículos dicen así. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Jehová Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos reúnes en esta mañana, gracias por el clima, gracias por todo. Y sabemos, Padre Santo, que somos bienaventurados los que andamos en tu camino, Padre, y aunque tengamos luchas y pruebas, sabemos que con todo tú estás con nosotros. Te pedimos en esta mañana, Padre Santo, que entres a esos hogares donde se están conectando en las redes sociales y hagas un impacto increíble en sus vidas, Padre. Y que apresures los pasos de mis hermanos que se disponen a llegar, Padre Santo, que tienen cualquier obstáculo, tú apártaselo, poderoso Dios. Que lleguen con regocijo a entregarnos a ti, a glorificar tu nombre y a bendecirte, Padre. Permite que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro ser y haga un impacto increíble en nuestras vidas también, Padre. Y te pedimos todo, Padre Santo, cuanto nos has dado y cuanto nos das. Y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo bendito. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos venimos a glorificar el nombre del Señor en este día? Si gustan, ponernos de pie, cantamos con el corazón. Acuérdense de que las canciones que cantamos al Señor, las cantamos con todo nuestro ser para Él y que llegue como humo grato hacia Él. Sin fijarnos, ¿verdad?, quién canta, cómo sale, sino el propósito de llevar estas alabanzas al Señor y que Él las reciba como tal, Señor. Así te lo ponemos en tus manos, Padre amado. Mientras tanto, el Espíritu Santo llega hacia nosotros, le pedimos que nos renueve. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Si gustan darle un aplauso al Señor de su corazón, que sea para Él, ¿verdad? Así de que bienvenidos familia, bienvenido papacito. Me ayuda a tocar también allá, me ha ayudado a estar practicando un poquito. Viendo lo que el pastor ha dicho, yo sé que hay algunos que les gusta alabarle con gozo al Señor, ¿verdad? Y vamos a tratar de que esas ovejas que se nos por X o Y razón no están con nosotros, a ver si podemos llevar ese mensaje hacia ellos para que también puedan regresar. Eran 100 ovejas que habían en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante el cuido, pero una tarde al contarlas todas le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, cubrió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que arrumbadas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por la montaña a buscarlas van, y cuando las hallan las trae al camino bueno, la verdad y la vida, que es Cristo el Señor. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Amén. Que así regresen todas esas ovejas. Te lo ponemos en tus manos, Señor, no en el nuestro.
Si gustan, hermanos, sentarse, sentirse cómodo, como gusten, ¿verdad? Para que sigamos alabando al Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, y todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, menguar nosotros, porque tú eres grande. Padre amado, bueno, voy a llamar a mi nieta que me acompañe con una canción para seguir alabando al Señor, esperando de que pues sea el comienzo, ¿verdad?, de un principio, que podamos seguir practicando un poco más, que me dé el chance que Él me ha dado poderlo hacer ahora, y con ella que es mucho mejor. Algo está cayendo aquí, y
y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén, amén, amén. Gracias, Briana. Wow. Ahí está la herencia del abuelo, ¿ah? Qué bendición. Pueden tomar sus asientos, por favor. Vamos a leer algunos de los anuncios que tenemos para estas futuras semanas. Recuerde, cada miércoles nos reunimos para orar, para interceder por las necesidades del pueblo de Dios. Este miércoles nos estaremos reuniendo, como de costumbre. Si usted tiene alguna necesidad de oración, alguna petición de oración, por favor, déjenos saber, tanto al pastor Tito como a mi persona. Estaremos orando por ella. Recuerde que vía Zoom, 7 p.m., allí en el boletín de información va a encontrar el ID y el password para conectarse. Es de bendición, créanme, cuando nos conectamos, cuando oramos y sobre todo cuando vemos la mano de Dios moviéndose con poder y respondiendo a esas promesas, a esas peticiones de oración. Y sabemos que todas esas respuestas de Él están plasmadas en su palabra porque son promesas de Él. Amén. Estudio de hombres. Cada lunes estamos estudiando el libro El Camino del Calvario de Roy Hession. Ya vamos a entrar al capítulo 5. Ha sido una gran bendición.
hemos estado hablando mucho acerca del quebrantamiento. Y así como mi hermano Jorge entonaba esa alabanza, para que haya un avivamiento en nuestra vida debe haber un quebrantamiento. Y un avivamiento básicamente es la vida de Jesucristo derramada en nuestros corazones. Así que, varones, los invitamos a que se reúnan, a que escuchen este precioso mensaje que hay plasmado en este libro. Estudio de damas, ya a las damitas se le acabaron las vacaciones, ya comienzan con sus estudios. Esto se va a realizar cada 2 jueves y comienzan este jueves 4 de septiembre. Ellas van a estar estudiando el libro Redención de Nancy DeMoss. Aquí hay una pequeña reseña del libro. Dice, la autora profundiza en el significado de entregar todos los aspectos de su vida de uno a Dios para que Él nos guíe y empodere. Así que va a estar bien interesante. Así que, por favor, damitas, inscríbanse. La hermana Nina, si no tiene el libro, la hermana Nina la puede guiar porque la pueden comprar en Amazon. Así que ella tiene allá el libro. Dentro de su boletín de información van a encontrar este pequeño resumen del libro. Así que les invitamos. Recuerde, próximo jueves 4 de septiembre a las 7 p.m. Igualmente va a ser vía Zoom. Allí también va a encontrar el password. Amén. Por último, hermanos, vamos a estar orando por la familia de nuestra hermanita Silvia. Ella partió con el Señor semana pasada. Mañana se va a realizar el servicio fúnebre a las 2:15 y todo aquel que nos quiera acompañar, por favor, déjenos saber. Podemos hacer carpool. Sabemos que Chula Vista está un poquito retiradito, así que déjenos saber. Podemos hacer carpool. Es mañana a las 12:15. Bueno, esos son todos los anuncios que tenemos para esta futura semana. Vamos entonces a preparar no solo nuestra mente, preparemos nuestro corazón para orar por los diezmos y por las ofrendas, para darle un poquito de lo mucho que el Señor nos ha dado. Amén. Así que vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias, mi Dios, gracias por este nuevo día. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, mi Dios, porque a ti te ha placido que hoy cada uno de nosotros hubiésemos abierto nuestros ojos, hubiésemos visto tu creación, lo que, como dice tu palabra, lo que hiciste con las yemas de tus dedos, hemos podido verlo, mi Dios mío. Y solo fue por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia que estamos aquí, mi Dios. Padre, ahorita queremos darte un poco de lo mucho que tú nos has dado. Desde ya te pedimos que tú bendigas, Padre, estos diezmos, estas ofrendas, mi Dios mío. Recíbelas, mi Dios mío, como olor grato a ti, mi Señor, como incienso grato a ti, mi Dios mío. Gracias porque tú nos das mucho, mucho más de lo que nosotros podemos darte a ti, mi Dios. Oramos para que tú, mi Dios mío, bendigas a esa persona encargada de ministrar estos recursos, mi Señor. Padre, que a través de ellos podamos alcanzar nuevas almas, Padre bendito, que tu palabra llegue hasta los rincones más profundos de la tierra, mi Señor, y que podamos, Padre, siempre llevar tu palabra, la cual es viva y es eficaz. Padre, gracias. Desde ya te ponemos también este mensaje, poderoso mensaje, mi Señor, que tú lo has dado a Pastor Tito de antemano. Úsalo, Padre, conforme a tu preciosa voluntad, mi Señor, y que no salgamos de aquí, mi Dios mío, Padre, de la misma manera como llegamos, sino que salgamos transformados a través de esa preciosa palabra. Que tu Espíritu Santo, mi Señor, toque, nos redarguya, mi Señor, a través de este mensaje, mi Dios mío. Gracias, Padre, y te pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Pastor Martin. Dios les bendiga a todos. Saludos. ¿Me escuchan? ¿También? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces,
Buenos días a todos, bendición. Qué lindo poderles ver y ver a Nelcy, que hacían días que no la veíamos, a Michelle, que hacían días que no veíamos también, y a Brianna, bendición. Jonathan, Emanuel lo vi por ahí cantando también. Bueno, una bendición, ¿verdad? Y Jancy, que hacían días que también no la veíamos. Así que hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo es un club social que no tiene eficiencia, no es efectivo. Sería un grupo social más. Por eso es que ha sido tan importante cuando nosotros comenzamos el libro de Hechos. Yo no esperaba pararme para hablar del Espíritu Santo, pero ha sido tan importante. Dios me ha redarguido desde el punto de vista de que no hablamos mucho. No hablamos mucho del Espíritu Santo y cuán importante en nuestras vidas es nosotros saber que Jesucristo fue el que fundó la iglesia, pero quien la fortaleció y la estableció, la hizo eficiente. Fue cuando el Padre le dijo, os es necesario que yo les dé la promesa del Espíritu Santo. Y Jesucristo, antes de ya finalizar su tiempo aquí con los discípulos, le dijo, es necesario que yo me vaya para que venga entonces el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos dirige, el Espíritu Santo es quien nos redarguye, el Espíritu Santo, sí, por supuesto, Jesucristo, la función de Jesucristo y lo que Él ha hecho y la paga del pecado y todo lo que hizo en la cruz del Calvario, esto es ineludable. Y no podemos ni tan siquiera discutirlo, porque ese fue el trabajo que Dios Trino hizo para salvar nuestras vidas. Pero ya una vez nosotros estamos, quien nos trae a los pies de Jesucristo es el Espíritu Santo. Quien nos enseña acerca de la palabra y acerca de Jesucristo es el Espíritu Santo. Quien nos mantiene firme y saludable es el Espíritu Santo. Y es importante nosotros entender eso y hablar eso para que nosotros lo entendamos y le brindamos respeto, ¿verdad? Y reconocimiento y honor a lo que significa todo esto. La iglesia necesita del Espíritu Santo. Necesita en nosotros seguir caminando, marchando. La asistencia a la iglesia primitiva vemos a través del libro de los Hechos y vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Gracias, Enrique. ¿Cómo sabía que yo necesitaba? Gracias. Así que si no hubiese sido por el Espíritu Santo, la iglesia primitiva no hubiese durado lo suficiente. Con todas las persecuciones que hubieron, con todos los cristianos que murieron en la hoguera, en el Coliseo romano, bajo la garra de los leones, cuando los cristianos eran el hazmerreír de los romanos, cuando ellos fueron allí en el Coliseo, eran quemados y eran perseguidos. Si no hubiese sido por la fortaleza y el cuidado del Espíritu Santo, la iglesia no hubiese subsistido como hoy día. No solamente eso, y lo que voy a estar tratando de enseñarles a ustedes durante esta mañana es el trabajo del Espíritu Santo. Quien está detrás de la iglesia es el Espíritu Santo. Y sin ello estamos perdidos. Así que habré de hablar de una serie de características que hizo el Espíritu Santo para con la iglesia y demostrarles a ustedes que la iglesia primitiva no hubiese sobrevivido si no hubiese sido por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en Hechos 4, 31 y 32, veamos lo que dice Hechos 4, 31 y 32, y recuérdense que estamos hablando de Hechos. Yo hablé 2 veces de Hechos, y hice un paréntesis, y Pastor Marty y un servidor le hemos hablado del Espíritu Santo 3 o 4 veces, y ya la semana que viene entonces yo sigo con el capítulo 2 de Hechos. Pero dice así, en Hechos 4, 31 y 32, dice, va Joaquín, dice, cuando terminaron de orar,
El lugar en que estábamos hablando de los discípulos, Jesucristo les había dicho, esperen para que venga la promesa del Espíritu Santo. Ellos esperaron por espacio de 10 días después que Jesucristo se les presentó a ellos, por espacio de 30 días, para confirmar que Él había resucitado. Y entonces el Señor le dice, esperen en el aposento alto, es necesario que ustedes esperen. Y allí estuvieron orando, y dice, cuando terminaron de orar, en el versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló. Aquellos fue una experiencia que ellos fueron impactados con esto. Y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que el cristiano, nosotros, la iglesia, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si Dios lo hizo en aquellos tiempos, es necesario que nosotros, mientras más tiempo pasa, más difícil estamos viviendo. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, somos débiles y somos ineptos, o somos incompetentes, o no hacemos el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Me entienden o no? Sí, ok, yo espero que sí. Así que dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Si no hubiese sido por el Espíritu Santo, los discípulos, que eran un montón de judíos, ellos no les importaban, y yo voy a estar hablando ya en unos momentos, ellos no les importaban los gentiles. Y si no hubiese sido por el Espíritu Santo que los movió entonces a ¿qué? A enseñar la palabra, a predicar la palabra, a compartir con otros lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y dice, entonces hablaban con valentía la palabra de Dios. Y dice, la multitud de los que habían creído era de ¿cómo? Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Era de un corazón, un alma. Así que eran juntos unos. Y dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y este fue, bueno, hoy día hemos escuchado inclusive alcaldes de la ciudad más importante de los Estados Unidos que quiere implementar sistemas comunistas y sistemas socialistas. Bueno, en lo que significa la definición de comunismo, esto es verdaderamente lo que se supone que ocurra, más sin embargo, en ningún momento estoy hablando acerca de promoción del Espíritu Santo, sino que dice aquí, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. En otras palabras, había necesidades en la iglesia, los hermanos compartían las necesidades de la iglesia. Había necesidades en la iglesia, los hermanos vendían sus propiedades. ¿Para qué? Para que nadie en la iglesia tuviese necesidad. Ahora, ¿eso fue producto de una emoción? ¿Fue producto de un deseo? ¿Fue producto del hombre? No fue producto del hombre, fue el Espíritu Santo que los enseñó, los guió, les ministró para que se despojaran de lo que tenían y compartiesen lo que tenían con otros que estaban en necesidad. Dice, y nada de lo que era suyo propio, sino que tenían todas las cosas en común. Imagínate yo diciéndole a Freddy, tienes que vender tu carro porque yo tengo un Toyota y tú tienes un Porsche, yo necesito tenerle un Porsche, qué sé yo, me estoy inventando algo, pero no debía haberme desviado de ello. Así que tenían todas las cosas en común. Jesús fundó la iglesia por el Espíritu Santo, fue establecido y la equipó, y la iglesia existe como resultado de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Será importante el Espíritu Santo en nosotros? Ok, levanten la mano derecha si dicen sí, levanten la mano izquierda si dicen no. Ok, estoy chequeando. Estoy pasándole. Seguro que sí. El Espíritu Santo dio a luz al cuerpo de Cristo en el día del Pentecostés cuando fue derramado sobre los discípulos. Desde aquel día el Espíritu estaba obrando en la iglesia de diversas maneras, poderosas y vitales, y lo vamos a estar hablando acerca de ello. Vamos a estar hablando las cosas que hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva que son tan necesarios en nuestras vidas hoy día. ¿Ok? Por eso es que voy a estar demostrándoles a ustedes cuán importante y vitales es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo, Él le dio lugar propio al cuerpo de Cristo y viene a ser una fuerza dinámica de cambio en el mundo enfermo y moribundo en la cual nosotros vivimos.
Y esto es lo que nos enseña la lección del libro de los Hechos. Jesús dirigió el ministerio de los apóstoles cuando estaba aquí. Seguro que sí, se recuerdan, se reunían, hablaban. Jesucristo iba aquí. En un momento dado, María tuvo una necesidad de que su hermano había muerto. Le piden a Jesucristo que venga y Marta y María estaban acongojados porque Lázaro había muerto. Jesucristo va allá y resucita a Lázaro. Y Marta le dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Así que Jesucristo escogió por la dirección del Padre, porque Jesucristo oraba al Padre para que le mostrase quién traer como discípulo de él. Jesucristo a sus discípulos los cuidó, los guardó, los protegió, les enseñaba, pero ya era necesario, una vez Jesucristo muere, ya era necesario que él partiese. Así que cuando él estuvo aquí, Jesús le decía qué hacer a ellos, a dónde ir y qué creer. Después que el Maestro ascendió a los cielos, continuó dirigiendo a la iglesia, pero esta vez a través del medio del Espíritu Santo. ¿Dónde está Jesucristo hoy día? Está en nuestros corazones. ¿Dónde más está Jesucristo? La Biblia nos dice que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Necesitamos esa intercesión? ¿Sí o no? En mi caso es más que ustedes. Pues yo soy el que más cometo errores y el que más cabeciduro soy. Y está allí Jesucristo recordándole al Padre, Señor, no lo castigue porque yo morí por Él. Dale una oportunidad más porque yo lo cubro con mi sangre y pagué el precio para que Él fuese salvo. Y Jesucristo lo dijo. Y es necesario que yo venga y venga entonces el Espíritu Santo para que los guíe y los guarde. Así que Él dirigió a través del Espíritu Santo, Él continúa guiando a su pueblo. Él nos lleva a lugares debidos. Él nos evita el que nosotros nos metamos en lugares que no nos conviene. Él es el que hace que nuestras peticiones sean escuchadas delante del Padre. Él es el que nos enseña cómo orar. El libro de los Hechos vemos cómo el Espíritu Santo dirigió las actividades de la iglesia primitiva. Y por eso es que fue exitosa. Un bonche de personas débiles, un bonche de personas no capaces de. Mas, sin embargo, la iglesia fue capaz de revolucionar al mundo entero por obra del Espíritu Santo. Porque fue una promesa, Dios nos los prometió en Joel 2.28, no está ahí en el libro, no está ahí María. Joel 2.28, la Biblia dice, y en los postreros días quiere decir, en los últimos días de la humanidad y de la tierra, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos tendrán visiones, y esa es la promesa de Dios para con estos tiempos. El derramamiento del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos a Él. ¿Cuál es una de las funciones más importantes del Espíritu Santo? Enseñarnos la palabra. Guiarnos a Jesucristo. Así que tú que en esta mañana me estás escuchando, y quizás por la tarde, si lo ves más tarde el mensaje, es bien importante que tú entiendas que tienes que pedirle al Señor que te llene de su Espíritu Santo. Que es el mismo Dios, ¿verdad? Leemos en el libro de los Hechos, leemos sobre el éxito de la iglesia que disfrutó y observamos que también una iglesia puede funcionar cuando está dirigida por el Espíritu Santo. Y en esta mañana, como les dije, mi interés es que ustedes entiendan la función del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para que nosotros también lo anhelemos. Y al final, Pastor Martín va a estar orando para eso. Por otro lado, cuando nosotros observamos a la iglesia en nuestros días, nos damos cuenta que tan pobremente puede funcionar cuando no está dirigida por el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque nos ponemos a hacer planes en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias carnes, en nuestras propias habilidades, en nuestras propias capacidades. Y no consultamos al Señor, no consultamos al Espíritu Santo. No nos rendimos para que sea Él
el que nos guíe en todas las cosas que tenemos que hacer, qué decir, cómo amar a tu hijo, cómo amar a tus hermanos, cómo amar a tus padres que fueran abusivos contigo. Es a través del Espíritu Santo. Y por eso que nosotros en esta mañana tenemos que entenderlo y le ruego a Dios que así sea. Solo seremos fructíferos si somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo en nuestra vida. Escúcheme bien, hermano. La iglesia Calvary Gateway no va a ser exitosa si no es guiada por el Espíritu Santo. Cuando la iglesia es dirigida por el genio de los hombres y los comités que ellos mismos forman, rápidamente se vuelve inepta e ineficiente. Si nosotros que hemos sido llamados a dirigir a la iglesia deseamos conocer el éxito y disfrutar de la efectividad en nuestro ministerio, debemos de empeñarnos en insistir en ser guiados por el Espíritu Santo. Yo espero que en esta mañana ustedes no se sorprendan que yo esté hablando mucho acerca de ello. Estoy enfatizando, seguro que sí, lo estoy haciendo con propósito, seguro que sí. Porque es importante nosotros entender cuál es la importancia de la persona del Espíritu Santo, que es una de las personas, uno de los del Dios Trino, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho acerca de Jesucristo y nos encanta y amamos a Jesucristo, quien fue nuestro Salvador. Pero quien nos mantiene firme y nos ayuda en esta perseverancia es el Espíritu Santo. A Él sea la gloria y la honra. Y al Padre sea la gloria y la honra. Y a Jesucristo el Hijo sea la gloria y la honra también. Esto fue lo que la iglesia del primer siglo aprendió tempranamente. Al principio la iglesia fue una institución exclusivamente de judíos. Y no querían saber nada de los gentiles. Y ellos tenían esa distancia del punto de vista étnica, ¿verdad? De que yo soy judío, soy especial, yo soy el pueblo de Dios, yo fui el pueblo que Dios redimió, que lo fundó a través de Abraham, fue el pueblo que Dios lo libertó de la opresión egipcia a través de las manos de Moisés. Eso era, el orgullo era ser judío. Y hoy mismo, o sea, y quiero aclarar, nosotros amamos mucho a Israel y oramos mucho por Israel. La Biblia no nos dice. Pero Israel hoy día es un pueblo carnal. Ellos no entienden, no se han rendido todavía a los pies de Jesucristo. Y no es a través, por eso es que tienen todos los problemas que tienen. Y van a seguir teniendo problemas que históricamente van a seguir teniendo ese tipo de problemas. No es hasta que vengan a los pies de Jesucristo, es que ellos habrán de ser redimidos de nuevo como la nación que Dios llamó a ser para Él. Yo amo mucho a Israel, no me malinterpreten. Pero, anyway, hablando de los cristianos en estos tiempos, judíos, ellos no hablaban, no se confaciaban con los gentiles. Y Dios les había hablado, muchos años atrás, Dios les había hablado acerca de ser una bendición para todas las naciones de la tierra. Veamos lo que dice, no está ahí María Fernanda, pero lo puedes buscar en Isaías 56:7. Aquellos que les gusta estudiar la palabra, Isaías 56:7. Dice así, dice, mi casa, está hablándole al pueblo de Israel. Dios le dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Mi casa, está hablando acerca del pueblo judío. Dice, será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué hizo el pueblo judío? ¿Qué ha hecho el pueblo judío? ¿Le ha preocupado todas las naciones de la tierra? ¿Ha orado por todas las naciones de la tierra? ¿Ha sido la casa de oración que Dios quiso del pueblo de Israel para hacerlo para todas las naciones? ¿Cuál es la respuesta? Seguramente no. Nada de esto el pueblo judío ha hecho. Y por eso es que están donde están. Pero mira lo que dice, Jesucristo le habló a los discípulos antes de irse. Y les dijo esto, les dice en Mateo 28:19, María Fernanda. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A solamente Israel? No dice a todas las naciones.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia judía hizo esto de ninguna manera. Se concentraron en ser etnocéntricos. Se concentraron en crecer como iglesia en Jerusalén y se olvidaron de los pueblos que Dios los había llamado a ser discípulos. No fue cuando entonces Dios envía la persecución de la iglesia en Jerusalén. Y de ahí es que entonces Dios empieza a sacar personas para hacer bendiciones a todas las naciones de la tierra. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Ok. Ok, y lo voy a explicar ya mismo un momento. No había una pasión por el mundo. A pesar del mandamiento de Jesucristo de llevar el evangelio a todas las criaturas, ellos estaban apáticos de compartir el evangelio con otras personas. Y todo esto comenzó a cambiar un día cuando Pedro fue a la ciudad de Lida, en donde halló un paralítico que se llamaba Eneas. Allí lo llamaron, Pedro fue, y esto está en Hechos 9:35, y allí dice, lo tienes ahí, ¿verdad? Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué? Porque Pedro oró por Eneas y fue resucitado. Perdón, fue sanado, porque era paralítico. Y dice, y todos lo vieron en aquel momento. Estamos hablando de, no solamente judíos, estamos hablando de gentiles. Y dice, y los cuales se convirtieron al Señor, y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales todos se convirtieron al Señor. Vemos el Espíritu Santo tratando con el corazón de la iglesia, que no quería hablarle a otras personas. Vemos una necesidad. Pedro va a Lida, se encuentra con Eneas, ora por él, lo sana el Señor. Y muchos vieron el milagro, muchos gentiles empezaron a ver el milagro. Y de ahí entonces comienza el que los gentiles empiecen a escuchar la palabra de Dios a través de la iglesia judía. ¿Quién los movió a ello? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que convenció a las personas de Leda que vinieran a los caminos del Señor? El Espíritu Santo. Un grupo se congregaba en la ciudad, había un grupo que se congregaba en la ciudad de cercana de Jope y era uno de los miembros claves de ese grupo, de esa iglesia que se llamaba Dorcas. Aquí las mujeres han estudiado mucho acerca de Dorcas. ¿Dorcas quién era una mujer? Dorcas era quien hacía mucho encaje, cosía mucho para el beneficio de la comunidad. La gente la amaba porque Dorcas tenía una mujer, un corazón de servir a otro, de ayudar a otro. Y allí entonces, estando en Jope, Dorcas muere. Y los hermanos estuvieron muy preocupados porque Dorcas había muerto. Ella constantemente hacía ropa para los necesitados y era una de las personas especiales. Pero Dorcas murió y la iglesia envió mensajero a Lida y le dijeron a Pedro, Pedro, no tardes a venir a Jope. Cuando Pedro regresó con ellos, los llevaron a la habitación de Dorcas y en donde por fe le ordenó a Dorcas que se levantase de los muertos. Y allí Dorcas se levanta y Dios la resucita. Y fue un gran momento emocionante para la congregación de Jope, lo que Dios estaba haciendo allí. Así que comienza en Leda, después se mueve a Jope. Pedro permaneció, después de haber resucitado a Dorcas, permaneció por algún tiempo en casa de Simón, un curtidor, quien vivía en la playa. Un día cerca del mediodía, mientras los otros preparaban el almuerzo, el hambriento de Pedro se fue a la azotea para un momento de oración. Y allí Pedro orando en casa, en casa de este lugar, allí Pedro recibe una visión. Recuérdense que todavía los judíos no les predicaban a los gentiles. Pero de momento Pedro orando recibe una visión. La misma visión la escuchó 3 veces, porque él no estaba de acuerdo a lo que estaba ocurriendo con la visión que estaba viendo. Así que mientras oraba tuvo una extraña visión donde un lienzo amarrado en las 4 puntas era bajado del cielo, cargado de toda clase de animal, incluyendo animales inmundos
que a los judíos les era prohibido comer. Y nos dice en Hechos 11, de 7 al 9, lo tienes ahí en el... Dice, bueno, lo voy a parafrasear, dice, pero Pedro oyó la voz de Dios que le dice, levántate, Pedro, mata y come. Pedro se sorprende porque a los judíos no era propio ellos comer animales inmundos como nosotros nos gusta, el cerdo, ¿verdad? El puerco. Bueno, a mí me gusta, ok. A ver si ella come pollo nada más y ensalada. Y allí Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Inmediatamente Pedro dijo, Señor, no me es digno yo comer este alimento, porque es un alimento inmundo, decían los judíos. Y entonces en la visión le dice, pero Señor, ¿por qué no yo? Porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Pero el Señor le dijo a Pedro y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Me encanta que esta visión se repite 3 veces y Dios estaba preparando el corazón de Pedro. El Espíritu Santo estaba preparando el corazón de Pedro. Y les digo esto para que nosotros entendamos la función del Espíritu Santo en la iglesia. Pedro se sorprende, de momento está allí en oración y Dios entonces le dice, prepárate, Pedro, porque vienen a las puertas de tu casa 3 hombres que vienen a llamarte a ti. Así que estaban tocando las puertas, justo como le dijo el Señor, 3 hombres se hallaban en la puerta y Pedro fue hasta ella y los invitó a pasar adentro. Y ellos le explicaron que servían a un centurión de Cesarea que estaba muy enfermo a 20 millas de la costa de Cesarea. Ellos le dijeron que este centurión romano, un hombre bueno y justo, quien temía a Dios, estaba orando un día cuando un ángel se le apareció y le dijo, enviarás a su siervo a Jope para llamar a Pedro. Así que ellos tenían que estaban allí invitando a Pedro a que pasase por ellos. Ya Dios le había hablado acerca del lienzo, ¿se recuerdan? Que le había dicho, lo que tú llames inmundo yo lo he limpiado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de Pedro, porque Dios quería hacer algo bien lindo a través de Pedro y de la iglesia. Y entonces Pedro, lo voy a estar parafraseando para no estar aquí tanto. Pedro fue en obediencia, lo dejó, los 3 hombres durmieron con él esa noche. Pedro va al otro día a Cesarea, va a la casa del general, quien era un general romano, era la casa de Cornelio. Le habla acerca de la visión que había tenido. Cornelio invitó a Pedro a pasar a su casa y Pedro preguntó, ¿qué es lo que deseas, Cornelio? Entonces le dijo acerca de la visión. Apuntando hacia sus amigos quienes se habían reunido en su casa y les dijo, estamos aquí para oír lo que tienes que decirnos. Y nosotros nos esforzamos en predicar a Cristo y el Espíritu Santo es el que toca los corazones de las personas. Y nosotros queremos que personas vengan a la iglesia, ¿verdad? No para que la iglesia se llene, sino para que sean educados y sean enseñados y sean alimentados y para que la iglesia crezca, porque nosotros honramos a Dios. No es para yo decir tengo una iglesia grande, sino para que la gente sean bien alimentadas y sean fuertes en la palabra. Y estando allí, Cornelio le pregunta a Pedro, Pedro, ¿para qué es que Dios te está trayendo aquí? Y Pedro, asombrado, empieza a hablarle acerca de Jesucristo. Con el poder del Espíritu Santo, Pedro empieza a enseñarle el amor de Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario. Y nos dice que en esos momentos ya Dios había preparado el corazón de Pedro y le estuvo allí hablando de Jesucristo. ¿Y qué hace la gente? ¿Y qué hace Cornelio? Viene a los caminos del Señor, por supuesto. Así que el Espíritu Santo descendió sobre ellos.
Pedro sabiamente llevó a algunos judíos con él para testificar, porque cuando vuelve para Jerusalén, la gente lo estaba esperando porque sabían que Pedro había visitado a una casa de gentiles y eso era contrario a lo que los judíos pensaban. Y entonces Pedro, movido por el Espíritu Santo, lleva testigos con él. Y le preguntan a Pedro cuando Pedro llega, le dice, ¿qué es esto? ¿Qué hemos oído de ti? Le demandaron los apóstoles y le dijeron, ¿cómo es posible que entraste en la casa de los gentiles? ¿Cómo es que cenaste con ellos? Y Pedro entonces le describió la visión que había tenido, como el Señor le había dicho que no llamara inmundo aquello que el Señor había limpiado. Y el Espíritu Santo me dijo, ve. Y entonces Pedro fue a Cesarea y bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que era el Espíritu Santo quien dirigía las actividades de la iglesia. Era el Espíritu Santo que guiaba a Pedro a hacer lo que tenía que hacer. Si Pedro se hubiese resistido al Espíritu Santo, ¿acaso no hubiese tenido una victoria allí con aquel soldado romano, aquel general romano? Seguro que no. Mas sin embargo, cuando nosotros nos rendimos a Dios y nos rendimos a ser dirigidos por la mano de Dios y ser dirigidos por el Espíritu Santo, entonces que vemos estos beneficios, entonces vemos esta gloria manifestada. ¿Lo entienden o no? Y esto es bien importante para cada uno de nosotros. Es bien importante para que nosotros entendamos el trabajo de nosotros también. Nuestros hogares, con nuestra familia. Cuán importante nosotros ser dirigidos por el Espíritu Santo. Tú puedes hacer montones de esfuerzos. Tú puedes criar a tus hijos bien. Puedes ser un buen padre. Pero si no tienes el cuidado y la dirección del Espíritu Santo, la Biblia dice, en vano trabajan los que le edificasen. Si no es Dios quien edifica tu casa. Seguro, el Espíritu Santo era quien dirigía a la iglesia. El ejemplo lo vemos también en Hechos 13. Cuando estaban reunidos allí los líderes de la iglesia de Antioquía y estaban orando, y la Biblia nos enseña que habían profetas en medio de ellos. Y estando allí en medio de ellos, el Espíritu Santo les habla, ¿verdad? Y les ministra. Y Dios le dice, allí estando en la iglesia de los Hechos 13, le dice, apartaos a Pablo y a Bernabé para el ministerio que yo tengo escogido para ellos. ¿Quién es el que les habla de esta manera? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra de la cual yo los he llamado. Está en Hechos 13, versículo 2. Dice, momentos antes de este versículo se nos dice que había en aquella iglesia cientos de profetas y maestros. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Ellos tomaban parte del liderazgo de la iglesia. ¿Y quién fue el que habló en ese momento y llamó a Pablo y a Bernabé? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Muy bien. Fue el Espíritu Santo. No fue un comité que dijo, ¿a quién vamos a enviar? Fue fruto de la oración de ellos, del corazón de ellos, que le pide a Dios, dirígenos, Señor. Y entonces el Señor los dirige y les dice, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio que yo los he llamado. Así que era el Espíritu Santo quien hablaba, era el Espíritu Santo el quien dirigía a la iglesia. El Espíritu Santo era quien los guiaba después de haber estado ya orando y ayunando. El ministerio de Pablo y de Bernabé fue muy eficiente porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Veamos lo que en Hechos 16:6 nos dice. Hechos 16:6. Nos dice, atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién era el que los dirigía? Dice el Espíritu Santo, hablar la palabra. ¿Les fue prohibido por quién? Por el Espíritu Santo. Y yo ¿sabe? Y lo que quiero en esta mañana es traerles evidencia suficiente a ustedes y a nosotros y a mí, de que sin la llenura y la dirección del Espíritu Santo nosotros estamos incompetentes. Así que es bien importante nosotros rendirnos a Él, pedirnos que nos dirija, pedirnos que nos llene,
pedirnos que nos lleve a la cruz, que nos enseñe la palabra, pedirnos que nos redarguya de pecado, justicia y de juicio, pedirle dirección a Él. Mira cómo el Espíritu Santo los dirigía cuando les dice, les prohibió ir a Asia. ¿Acaso no era el mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio? Sí, pero hay momentos dados que el Espíritu Santo obra en nuestra vida y evita el que nosotros nos metamos en un problema. Y por eso es que nosotros necesitamos depender de ellos. Esta iglesia necesita cada día más y más depender del Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad, para que nos enseñe el camino y estar sensible a cuando el Espíritu Santo nos diga, no, para allá no vayas, no te metas a LA y vayas a ir a un club social, que allí tienen buenas amistades. No es que yo esté en contra de los clubes sociales, sino que tenemos que ser sabios y ser dirigidos por el Espíritu Santo y guardarnos a dónde nosotros, qué cosas, qué amigos nosotros tenemos, qué cosas hacemos, qué cosas no hacemos. ¿Ok? Y para eso nosotros tenemos que estar en comunión con Él. Y tenemos que pedirle a Él que nos llene y nos dirija. Más adelante, después de haber sido prohibido que el Evangelio fuese hablado en Asia, el Espíritu Santo ya tenía un plan para con Pablo. ¿Se recuerdan cuando en Hechos lo llama, dirigido por el Espíritu Santo? Muchas veces el Señor hace que surjan circunstancias para prevenirnos de hacer ciertas cosas que habíamos planificado hacer. Al pasar el tiempo, Pablo y Bernabé cuando estaban en Misia, vinieron a Troas, donde Pablo tuvo una visión. Una vez más el Espíritu Santo lo guió de una manera sobrenatural. Veamos en Hechos 16:9. Y me encanta porque es algo bien especial para mí. Dice, ahora los dirigió a través de una visión. La visión se le presenta, Pablo estando, no sé si orando o durmiendo, se le presenta una visión donde él escucha a un macedónico, a un varón macedónico que le dice, pasa por Macedonia. ¿Quién es el que le dice a él, pasa por Macedonia? El Espíritu Santo. Algunas veces el Espíritu Santo dirige las actividades de la iglesia a través de visiones. Algunas veces vienen a mi mente pensamientos, quizás estoy soñando, quizás es Dios que está orando y no me doy cuenta. El Espíritu Santo también obra para proteger a la iglesia de la hipocresía y la corrupción. Esto lo vemos especialmente en los primeros años de la iglesia primitiva. En Hechos 4:32 nos dice, la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí describe la época cuando la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Nadie decía tener algo para sí mismo, sino que todos los tenían en común. Y en Hechos 4:34 al 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado porque todo le era común. ¿Ok? Nadie tenía necesidad de ellos. Pero, estando allí en medio de ellos, en Hechos 5:3-4, capítulo 5, versículo 3-4, había un hombre que se llamaba Ananías. Y la esposa era Zafira. Y ustedes, les acabo de leer que todas las cosas estaban en común. Ellos vendían sus propiedades, ¿verdad?, para las necesidades de la iglesia. Y entonces hubo esta pareja, Ananías y Zafira, que lo que hacen es que venden una propiedad y entonces extraen la mitad de la propiedad y entregan solamente la otra mitad. Y entonces ellos le dicen a la iglesia, no, este es el dinero que hemos sacado de la propiedad. Hermano, yo quiero que ustedes sepan, en ningún momento nosotros estamos diciendo, lo estoy diciendo la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Y no estoy diciendo que ahora nosotros tenemos que vender nuestras propiedades, no es que Freddy tenga que vender el Porsche de él, ¿verdad? En ningún momento. Es que todas las cosas son voluntarias.
Y el problema de Ananías y Zafira es que ellos venden la propiedad y le dicen a la iglesia, todo lo que hemos vendido se lo hemos dado a la iglesia. Y estaban mintiendo. Porque ellos extrajeron la mitad y se quedaron con ellos. Mas sin embargo, Dios nunca le había exigido a ellos que vendieran todas las propiedades y dieran el dinero a la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia estaba movida por el Espíritu Santo y aquí se estaba mostrando la hipocresía de Ananías y Zafira, y ahí es cuando el Espíritu Santo los reprende y les dice, no engañáis a la iglesia ni podéis engañar al Espíritu Santo. Así que era el pecado de la hipocresía. Vemos más luego cómo Ananías y Zafira mueren por haber engañado al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo era quien movía las actividades de la iglesia. Finalmente, en Hechos 5:4, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Tan pronto como Ananías oyó estas palabras, cayó muerto en el lugar. El Espíritu de Dios velaba para proteger la pureza de la iglesia en contra de este cáncer tan espantoso, horrible y feo que ha sido una plaga a través de los años. El Espíritu Santo era celoso, purificando a la iglesia de esta clase de hipocresía. La iglesia de hoy está extremadamente débil en comparación con la iglesia primitiva en esos tiempos. En los primeros días de la iglesia, el Espíritu Santo buscaba proteger la iglesia a la maldición espantosa de la profecía. Y el propósito del Espíritu Santo era mantener a la iglesia santa, mantener un estándar de pureza y de protegerla de la corrupción. Así que, hermano, cuán importante nosotros como iglesia ser dirigidos por Dios, ser dirigidos por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. En otra ocasión nos habla otra historia más que fue en Hechos 8. Solamente la voy a parafrasear para hacerlo más fácil para ustedes. En Hechos 8, Dios llama a Felipe, quien fue uno de los diáconos, va a Samaria a predicar el Evangelio. Muchas personas vienen a los caminos del Señor en Samaria. Estando allí en Samaria, uno de los que se convierte fue Simón el mago, quien vendía su magia. Y él estaba interesado en el poder, en las cosas de llamar la atención, en las cosas que él pudiese manipular a la sociedad en esos tiempos. Y estoy diciendo esto como ejemplo de cuán importante es que el Espíritu Santo sea el guiador de la iglesia. Estando allí, muchos vinieron a los caminos del Señor. Los discípulos en Jerusalén me escucharon de lo que había ocurrido. Vienen hacia Samaria y les preguntan a ellos, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y ellos les dijeron, no hemos recibido el Espíritu Santo. Y ellos, los discípulos de Jerusalén, oraron por los cristianos en Samaria, recibieron el Espíritu Santo. Pero viendo que por la imposición de manos de los discípulos, ellos recibían el Espíritu Santo, allí estaba Simón el mago, que estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Y él interesado en el poder, interesado en reconocimiento, interesado en su egoísmo, trata de comprarle el favor a los discípulos, a los apóstoles, no, yo quiero eso, yo quiero también imponerle las manos y ellos recibirle el Espíritu Santo. Y vemos como el Señor reprende a Simón y le dice, si no cambias de corazón, habrás de ser destruido también. Así que lo que quiero decirles con todo esto es cuán importante es nosotros ser dirigidos por el Espíritu Santo y por la obra del Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo es exhortar, edificar y consolar. Lo repito, la tarea del Espíritu Santo en nuestra vida es consolar, exhortar y edificar. Otra obra crucial del Espíritu Santo es esa, es exhortar al cuerpo de Cristo. La exhortación y el consuelo juegan un papel clave en la iglesia. Y el Espíritu Santo eso era lo que hacía en los tiempos de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo deseaba llenar a una mayor apreciación de Dios, es lo que el Espíritu Santo nos guía a Él, nos enseña a Él, nos da claridad de lo que estamos escuchando, de lo que estamos leyendo.
Y es lo que Dios ha hecho a través de la iglesia. Lo podemos ver en los últimos dos capítulos, el segundo y tercer capítulo de Apocalipsis, cuando Dios le habla a las 7 iglesias de Apocalipsis y le dice esto, les recuerda y les repite muchas veces esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Así que es lo que Dios siempre ha querido hacer. Enseñarnos, guiarnos, guardarnos, protegernos. En cada congregación Jesús exhortó a aquellos que tenían oído para oír lo que el Espíritu estaba diciendo. Una parte muy importante para alcanzar un ministerio efectivo es el identificar a los líderes humanos correctos para ministrar la edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Hechos 13:2 dice, recuerda que fue el Espíritu Santo que le dijo a la iglesia en Antioquía, apártame a Bernabé y a Saulo. Más adelante vemos a Pablo diciéndole a los ancianos de la iglesia en Éfeso estas palabras, diciéndole en Hechos 20:28. Dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿De quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo, muy bien. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Así que ¿quién es el que nos ha dirigido a Calvary Gateway? El Espíritu Santo. ¿A quién es el que ha dirigido en Calvary Chapel Downey? El Espíritu Santo. Dice, os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Así que el Espíritu Santo muchas veces ministra su edificación, exhortación y consuelo a través de quienes, les enseñan la palabra. El que le ministran aquí en la iglesia. El Espíritu Santo ha sido enviado para edificarnos, para exhortarnos a vivir sanamente y confiar en Dios para consolarnos. Cuán gloriosos son todas estas obras del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros necesita ser edificado y consolado exhortado y consolado. ¿Sabes por qué la iglesia primitiva tenía éxito? Y lo he estado explicando a través del mensaje en esta mañana. Porque disfrutaban del favor de Dios a través del Espíritu Santo que dirigía todas sus actividades. La iglesia primitiva permitió que el Espíritu Santo les indicara hacia dónde tenían que ir y qué debían de hacer y el que estaba a cargo. El Espíritu Santo era quien ordenaba y establecía el liderazgo de la iglesia. Cuán asombroso es esto. La iglesia primitiva dirigida por el Espíritu Santo fue capaz de alcanzar el mundo completo. ¿Acaso en los tiempos de la iglesia primitiva había internet? No. ¿Había carro? No. ¿Había avión? ¿Había helicóptero? No. ¿Había computadora? No había Zoom. Y la iglesia primitiva tuvo la capacidad de alcanzar al mundo a través del Evangelio. Así que no es la tecnología que nos va a adelantar a nosotros a alcanzar al mundo. No son las capacidades del hombre en la cual Dios habrá de utilizar para equipar a una iglesia fuerte y poderosa. Es solamente a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. En esta mañana es bien importante que nosotros entendamos eso. Porque al saberlo, esta debe ser nuestra respuesta. Debemos de someternos a Dios, debemos de rendirnos a Dios y debemos de decirle a Dios, Dios mío, ayúdame para ser dirigido por ti. ¿Para qué relación yo tener? ¿Para qué trabajo yo ir? ¿Para qué cosas no hacer? Dirígeme porque yo quiero ser bendecido por tus cosas. No son comités, no son esfuerzos, no es la tecnología. Mira lo que dice Zacarías y con esto estoy terminando. Zacarías 4:6 dice, no es de extrañar que Dios dijese eso, y esto lo dije el domingo pasado, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. A través del Espíritu Santo es que nosotros habremos de alcanzar cosas lindas y grandes. Habremos de ver la iglesia creciendo y habremos de ver milagros aquí en la iglesia. Es a través del poder del Espíritu Santo. No por influencia del hombre, no por lo que el hombre quiera hacer, no por la estrategia que nosotros tengamos. Necesitamos una iglesia que le regrese
al Espíritu Santo su legítima posición de director de actividades. Una iglesia en donde el Espíritu Santo estirpe la hipocresía y la corrupción. Una iglesia donde el Espíritu Santo edifique, consuele y exhorte a su pueblo. En pocas palabras, una iglesia donde el Espíritu Santo esté a cargo. Así que pidémonos que nos dé su sabiduría, guía y dirección en cada decisión que se tome en cuanto a la evangelización y función en el cuerpo de Cristo, para nosotros ser de bendición a la iglesia que Dios nos ha llamado a nosotros ser. Amén. Amén. Así que nos ponemos de pie y quiero terminar con este versículo bíblico en Efesios 5:27. Efesios 5:27, veamos lo que dice. Dice Pablo, escribiendo, dice, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y eso es lo que nosotros necesitamos del Señor. Amén. Y es lo que vamos a hacer para la gloria y honra de Él. Así que Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias porque hemos hablado acerca de ti. Hemos hablado acerca del Padre que nos dio la promesa del Espíritu Santo. Hemos hablado acerca de Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Y hemos hablado del Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, en nuestra fuerza. Él es quien nos dirige, nos habla, nos ministra. Y te doy gracias, oh Dios Trino, por las cosas lindas que tú has hecho en nuestra vida. Te doy gracias por la salvación, por la guianza tuya, por la palabra que nosotros hemos escuchado en esta mañana. Permítenos, oh Dios mío, que nosotros podamos ser fieles a esa palabra. Que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Que seamos, oh Dios mío, sumergidos en ti. Que tengamos la llenura del Espíritu Santo y tengamos el discernimiento de hacer las cosas correctas delante de tu presencia. Ayúdanos, Padre, guíanos, Señor. Ve con cada uno de nosotros y enséñanos, oh Dios mío, a ser los hombres y mujeres que tú siempre has anhelado de nosotros ser, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacerlo. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí
y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén, amén. La gloria del Señor está aquí, en este lugar, amén. ¿Saben algo? Que el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre su iglesia. Y la iglesia de Cristo no son estas cuatro paredes. La iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros que conformamos la iglesia. Nosotros, el cuerpo de Cristo, es la iglesia de Cristo. Si cada uno de nosotros saliéramos de este lugar, el Espíritu Santo no se derramaría sobre este lugar. El Espíritu Santo se derrama sobre ti, sobre mí. ¿Cuántos de ustedes desearían que el Espíritu Santo se derramara sobre su vida? Yo deseo que el Espíritu Santo se derrame sobre mí. Yo anhelo que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros. Que seamos una iglesia que verdaderamente seamos guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hechos hijos de Dios. Necesitamos anhelar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Si nosotros llegamos a este lugar y solo escuchamos palabra, 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 esa palabra llega a nuestros oídos y sale por el otro oído. Pero cuando nosotros anhelamos, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y si nosotros anhelamos, pedimos la llenura del Espíritu Santo, vamos a poder entender más claramente el mensaje de Dios para nuestras vidas. ¿Anhelas el Espíritu Santo de Dios en tu vida en esta mañana? Yo te quiero decir algo en esta mañana. Tú no estás aquí porque quisiste estar aquí en esta mañana. Tú no estás aquí por una casualidad. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te guió. La Biblia nos enseña que la función del Espíritu Santo es de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y tú y yo no estamos aquí simplemente porque quisimos estar. Estamos aquí porque hemos sido guiados por el precioso Espíritu Santo de Dios. Y yo quisiera, antes de terminar con el servicio de esta mañana, que entre todos nos entrelacemos entre nuestras manos y oremos en una sola voz, en un solo espíritu, en un solo ser, por esa llenura de ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo que nos dirija en esta semana, en cada una de las decisiones que tengamos que tomar en esta semana, que sea Él dirigiendo nuestras vidas. Que no sean nuestras emociones, que no sean nuestros sentimientos, sino sea el Espíritu Santo dirigiéndonos. Y yo te voy a invitar en esta mañana
que vayas donde el hermano, donde la hermana. Vamos a unirnos, hermanos. Vamos a unirnos. Vamos a hacer un solo cuerpo entre todos. Un solo cuerpo. No nos tengamos unánimo. Vamos a unirnos entre nuestras manos. Vamos a entrelazar nuestras manos. Y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo de Dios que hoy no sea un día normal, que hoy no sea un día como cualquier otro día, que sea un día especial, donde le clamemos a Él su llenura, donde le pidamos desde lo más profundo de nuestro corazón: Señor, queremos ser llenos de ti. Yo no quiero ser ese mismo hombre que fui ayer. Yo quiero ser un hombre diferente, un hombre que sea guiado por ti. Yo quiero ser un hombre totalmente diferente a ese hombre que fue ayer. O a esa mujer que fue ayer. No. Transfórmame, renuévame, límpiame, sáname. Sana toda herida, toda maldad que hay en mí. Necesitamos tener un quebrantamiento en nuestras vidas. Y un quebrantamiento es decirle: Señor, ya no puedo más, te entrego todo lo que hay en mí, te lo entrego a ti. Haz conmigo lo que tú quieras, porque te necesito. Necesito que llenes mi vida, necesito que llenes mi ser. Saca todo aquello que me está apartando de ti, toda aquella basura que hay dentro de mí. Necesito que esa basura sea limpia hoy. Yo no quiero ser lo que fui ayer. Yo quiero ser diferente hoy. Ahí donde tú estás, por favor, de lo más profundo de tu corazón, yo te pido que clames a ese único Dios, a ese real Dios, a ese verdadero Dios que nos dejó su precioso Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, morando en aquella persona que ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y yo te invito a ti que quizás nos estás pidiendo a través de las redes sociales: clama a Dios. Clama a ese Dios único, real y verdadero que transforme, renueve nuestra vida, tu vida. Quizás has estado batallando con ese problema, con ese hijo, con esa hija, con ese trabajo, con ese esposo, qué sé yo, con esa esposa. Pero hoy es un día que tenemos que entregarle todo al Señor y decirle: Espíritu Santo, guíame, dirígeme, transfórmame, renuévame, cámbiame. Oh sí, Padre, yo te alabo, yo te bendigo, Padre bendito. Gracias, Padre, por este precioso mensaje. Gracias porque una vez más nos ayuda a ser dirigidos por ti. Cuán necesitados somos de ser dirigidos por tu precioso Espíritu. Necesitamos de tu llenura. Reconocemos que por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría, por nuestro intelecto, mi Dios mío, no podemos hacer nada. Que necesitamos de ti, mi Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Derrámate con poder. Derrámate sobre nuestras vidas, Señor. Llena ese lugar de la misma manera, Padre bendito. Clamamos a ti como sucedió en Pentecostés, mi Señor. Que tú derramaste tu precioso Espíritu en cada alma, en cada ser, mi Dios. Y que esas personas, Padre, no salieron de allí de la misma manera como llegaron, sino salieron transformados, mi Dios mío, renovados a través de tu preciosa palabra, mi Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Obra en nuestras vidas, renueva nuestras mentes, renueva nuestros corazones, Señor. Queremos entregarte todo aquello que nos separa de ti en este momento. Entregamos todo pecado, toda inmundicia, todo pensamiento que va en contra, mi Dios mío, de tu deseo, de tu anhelo, mi Señor. Lo entregamos en esta mañana. Ayúdanos a ser nuevas criaturas en ti, mi Señor. Necesitamos ser transformados, renovados a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, porque por nuestras fuerzas no lo podemos hacer, no podemos salir renovados de este lugar por nuestras fuerzas, sino simplemente y llanamente por tu precioso Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, renueva nuestras mentes, renueva nuestros corazones, Señor. Oh Espíritu Santo,
Te anhelamos, anhelamos esa llenura tuya, porque así lo dice tu palabra. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más si le pedimos a Dios Padre, el Espíritu Santo, que nos llene, nos renueve, nos limpie, nos sane? Necesitamos, Señor, tu Espíritu Santo. Llénanos, llénanos, llénanos de tu Espíritu Santo en esta mañana, mi Dios. Oh Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, por esa obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Y esa buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos todo esto en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Si necesita alguna necesidad de oración, mi hermano Marco, su esposa Sonia están aquí para orar, para interceder por esa necesidad de oración. No se vaya de este lugar sin antes orar. Les recuerdo también que hoy tenemos que desocupar todo la librería